Hola, ¿cómo están mis artistas del tejido? Bienvenidas a un nuevo video. En el video de hoy vamos a elaborar este hermoso cuello con trenzas que está tejida a 2 agujas y crochet. Los materiales que vamos a utilizar son esta lana de número 2. Vamos a trabajar con doble hebra y una aguja número 6. También vamos a utilizar un crochet y una aguja lanera. Vamos a empezar montando 42 puntos y lo vamos a hacer de esta manera. Sí, ya tenemos 2 puntos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De esta manera hasta tener 42 puntos. Aquí ya tengo los 42 puntos. Voy a hacer un nudo, ¿sí? Y voy a tejer puntos al derecho. Toda esta hilera voy a tejer puntos al derecho. Esta es nuestra primera hilera. Me voy a regresar tejiendo la segunda hilera también al derecho. Listo, chicas, aquí yo ya tengo tejida mi primera y mi segunda hilera. Voy a tejer la tercera hilera y voy a tejer aquí 6 derechos contando con el punto de orillo. 2, 3, 4, 5, 6. Aquí tengo ya mis 6 puntos y aquí voy a tejer de esta manera. Tejo 1, 2 y el punto de atrás lo voy a pasar por el punto de adelante, sobre el punto de adelante, así. Nuevamente voy a tejer un punto más y paso el punto de atrás por encima del punto de adelante. Así voy a ir tejiendo 12 puntos. Ya tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Aquí ya tengo los 12 puntos tejidos de esta manera. Ahora voy a tejer 6. Tengo 3, 4, 5 y 6. Y nuevamente voy a ir tejiendo me pasé un punto. Ahora voy a tejer 1, 2 y nuevamente paso este punto de atrás sobre el punto de adelante. Así voy a ir tejiendo 12 puntos.
y tejo estos 6 puntos así al derecho. Voy por mi cuarta hilera, tejo estos primeros 6 puntos al derecho y aquí voy a montar 12 puntos, así, de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. De aquí voy a seguir tejiendo aquí estos 6 puntos al derecho, así. Y nuevamente voy a montar 12 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y continúo tejiendo estos 6 últimos puntos al derecho. Así nos tiene que quedar. Vamos a tejer nuestra quinta hilera. Todos los 42 puntos vamos a tejer al derecho. Estamos trabajando con el punto conocido como Santa Clara, o también algunos lo conocen como punto bobo. Así, de esta manera vamos a concluir la hilera número 5 y vamos a empezar con la hilera número 6, que también es todos los 42 puntos tejidos al derecho. Ya terminé la hilera número 6. Ahora voy a tejer la hilera número 7. Tejo mis primeros 6 puntos al derecho. Y aquí voy a ir ya terminando estos 12 puntos de esta manera. Vamos a pasar el punto de atrás hacia adelante. Así vamos a ir tejiendo los 12 puntos.
Ya tengo aquí los 12 puntos terminados. Ahora voy a tejer los 6 puntos de aquí. 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí nuevamente voy a ir terminando estos 12 puntos. Estos son el proceso que vamos a hacer. Todo el ancho del cuello que vamos a tejer. Vamos a repetir 28 veces el mismo proceso. Necesitamos tener 28 tiritas de estas que estamos dejando tejidos de 12 puntos. Y vamos aquí a tejer los últimos 6 puntos. Así nos tiene que ir quedando. Nuevamente en la siguiente vuelta nos toca tejer estos 6 primeros puntos al derecho. Y aquí ya nos toca montar 12 puntos. Así, ya que tengamos los 12 puntos, vamos a tejer estos de aquí. Aquí tenemos 6 puntos, tejemos al derecho. Nuevamente nos toca aquí montar 12 puntos. Y tejemos estos últimos 6 puntos. Como ya les había dicho anteriormente, tenemos que repetir este mismo proceso hasta tener 28 de estas tiras. Tejemos al derecho, la siguiente vuelta al derecho, de ahí tejemos 6, terminamos estos 12, tejemos 6, terminamos 12 puntos y tejemos estos últimos 6 puntos, y así sucesivamente hasta tener 28 de estas tiras. Ya tengo aquí tejidas las 28 tiras que les había dicho y nos ha quedado así, de esta manera. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y este de aquí 28. Aquí sí ya vamos a ir terminando todos los 42 puntos que tenemos aquí en la aguja. Tejemos estos 2 puntos y el punto de atrás lo pasamos sobre el punto de adelante. Así. Así vamos a ir terminando ya con el tejido del cuello. Ya tengo todos los puntos terminados. Aquí tengo ya solamente el último punto. Voy a cortar mi hilo. Voy a pasar en la aguja lanera.
Paso por este último punto y voy a ajustar. Y voy a cerrar estos puntos aquí, solamente los 6 que habíamos tejido todo el largo del cuello. Así, puntada por puntada. Así vamos a cerrar solamente estos 6 primeros puntos. Así voy a hacer un remate súper fuerte para que no se me vaya a zafar. Y corto el hilo. Y de esta misma forma voy a cerrar aquí estos 6 puntos que hemos tejido durante el largo del cuello. Y acá estos otros 6. Aquí ya tengo cerrado estos puntos. Aquí tengo el otro. Y acá está ya cerrado el otro. Y aquí vamos a ir ya formando la trenza. A ver, formamos así cada tirita en una forma como de un lacito. Así. Lo mismo hacemos con el siguiente. Y este vamos a pasar por el de adelante. Así. Y formamos el lacito. Y pasamos por el de adelante, así. Formamos aquí un lacito así y vamos a pasar por este de adelante. Así formamos un lacito y pasamos por el de adelante. Así, de esta manera vamos a formar la trenza en todo el contorno del cuello y haremos lo mismo con el otro lado. De esta forma nos va quedando. Vamos a hacer todo el contorno y lo mismo de este lado. Nos queda así ya las trenzas formadas. Aquí vamos a cerrar. Vamos a pegarle botones como adorno y tapar el empate de la trenza. Ahí vamos a rematar bien y vamos a hacer exactamente lo mismo con este lado de acá. Ya tenemos aquí pegados los dos botones. Vamos a tejer la parte de abajo del cuello con unas puntadas para decorar.
Aquí vamos a enganchar el hilo. Aquí ya solo voy a tejer con una hebra. El cuello lo tejí con doble hebra. Voy a tejer 3 cadenas. Voy a pasarme una cadena aquí, un punto. Paso este y voy a tejer acá con un punto bajo. Así, aquí formo nuevamente 3 cadenas. Voy a pasarme aquí este punto y tejo en este de acá un punto bajo. Nuevamente voy a tejer 3 cadenas y me paso aquí un punto y tejo en el siguiente. Así nuevamente 3 cadenas, paso este punto y tejo en el siguiente. Así voy a completar toda esta vuelta. Ya estoy cerrando esta primera vuelta. Voy a saltarme este punto y empatar aquí donde justo inicié esta vuelta con un punto bajo. Aquí tejo 3 cadenas, tomo una lazada y voy a tejer en este punto bajo puntos altos. Aquí tengo mi primer punto alto, tejo 2 cadenas, voy a tejer mi segundo punto alto, 2 cadenas, el tercer punto alto, 2 cadenas y el cuarto punto alto que tejo en este mismo punto. Tejo 2 cadenas y de aquí ya me paso al siguiente punto bajo de la vuelta anterior y voy a cerrar aquí con un punto bajo. Nos tiene que quedar de esta manera. Ahora tejo nuevamente 2 cadenas, hago una lazada y en el siguiente punto bajo de la vuelta anterior voy a tejer nuevamente este primer punto alto, 2 cadenas, segundo punto alto, 2 cadenas, el tercer punto alto, nuevamente 2 cadenas y tejo el cuarto punto alto en el mismo punto. Aquí tejo 2 cadenas y me paso al siguiente punto bajo. Aquí cierro con un punto bajo. Aquí ya tenemos nuestro segundo motivo. Vamos a tejer 2 cadenas nuevamente, hacemos una lazada y tejemos acá en el siguiente punto bajo un punto alto, el primer punto alto, nuevamente 2 cadenas, tejemos el segundo punto alto, 2 cadenas, tejo el tercer punto alto, 2 cadenas, el cuarto punto alto. Aquí tejo 2 cadenas y empato en el siguiente punto bajo de la vuelta anterior. Aquí cierro con un punto bajo. Así, de esta forma vamos a tejer toda esta vuelta. Voy a cerrar esta vuelta, ya solo me falta tejer un motivo más. Aquí voy a hacer el primer punto alto. Tejo 2 cadenas y voy a tejer el segundo punto alto, 2 cadenas y el tercer punto alto
2 cadenas, tejo el cuarto punto alto, voy a tejer 2 cadenas más y empatar aquí con un punto bajo. De aquí vamos a ir trabajando con medias varetas, 3 medias varetas en cada espacio, 1, 2, 3, nos pasamos al siguiente espacio y vamos a tejer 3 medias varetas, 2, 3, nos pasamos al siguiente espacio y tejemos nuevamente 3 medias varetas, pasamos al siguiente espacio y tejemos 3 medias varetas. Así. Aquí voy a hacer una cadena y empatar con un punto bajo en el punto bajo de la vuelta anterior. Así. Vamos nuevamente tejiendo medias varetas en cada espacio, 3 medias varetas, tengo aquí 3, me paso al siguiente espacio, tejo 2 y 3 medias varetas, paso al siguiente espacio y tejo nuevamente 3 medias varetas, me paso al siguiente espacio y tejo 3 medias varetas. Aquí voy a hacer una cadena y empato con un punto bajo en este punto bajo de la vuelta anterior, y así voy a completar toda esta vuelta. Completamos esta vuelta y vamos a empatar aquí en este punto y así corto el hilo, ajustamos y vamos a perder el hilo. De esta forma nos queda este cuello tejido con 2 agujas de crochet. Espero que les haya gustado. Por favor, cualquier duda me dejan en los comentarios y nos vemos en el próximo video.